Todas las demás naciones árabes son de la religión, la mayoría del Islam, y además son monarquías o son dictaduras. La religión en el Medio Oriente está íntimamente, estrechamente ligada con la política. No es así como en Occidente, donde existe la separación de la Iglesia y del Estado. Allá es totalmente diferente. Allá no es primero la política, es primero la religión. Entonces, el Islam está íntimamente ligado a la política, porque para que haya una democracia en el Medio Oriente, porque desgraciadamente hay mucha equivocación al respecto actualmente cuando dicen que Estados Unidos están tratando de instaurar una democracia en Irak. Estados Unidos sabe perfectamente bien que una democracia en Irak no va a funcionar, sencillamente porque la religión del Islam se los prohíbe. El Islam no puede permitir la libertad de expresión. En el Islam no se permite la libertad de las mujeres. En el Islam no se permite la libertad del voto. Y esto es una historia de cientos de años o de siglos. Entonces no se puede de la noche a la mañana llevarles al Medio Oriente nuestro sistema de gobierno y que haya una democracia cuando las raíces de su religión, que son las que gobiernan la política, no se los permiten. Entonces ahorita lo que se trata de hacer es tratar de detener un poco la maldad en Irak, para que no se formen más grupos unidos de terroristas y no amenacen más a la nación de Israel ni tampoco al occidente. Estados Unidos sabe perfectamente bien, acabo de recibir un reporte de inteligencia y de la Casa Blanca en un grupo de pastores que se reunieron a orar con el presidente Bush en Estados Unidos, donde claramente se afirma que Estados Unidos solamente está tratando de detener la maldad en Irak, pero ¿por cuánto tiempo es la pregunta? No se puede detener por toda la vida, porque forzosamente va a explotar ahí una revolución o una guerra que va a orillarnos a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, el momento en que Estados Unidos se salga de Irak, va a hervir el Medio Oriente con Irak, se van a unir con Siria, se van a unir con Irán, y la Biblia nos profetiza claramente que esta paz, que se está buscando desesperadamente, a través de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, a través de la Unión Europea, a través de tratados políticos y diplomáticos internacionales, es una falacia. El mundo no entiende la mentalidad espiritual del Medio Oriente. Todos los libros que yo he leído últimamente acerca de las posibles soluciones para que haya paz en el Medio Oriente, las reformas que tratan de hacer, el cese del fuego, que nadie puede entender por qué no puede haber cese al fuego. Es como cuando un doctor opera un cáncer. Cuando operas un cáncer, no te puedes quedar a la mitad de la cirugía en el tumor. O lo extirpas todo el tumor, o se lo dejas a la mitad y el cáncer se sigue propagando por todo el cuerpo. Entonces hay un grupo allá que se llama Hezbollah, que es como el cáncer del Medio Oriente, que va en contra mismo de las Naciones Unidas, de los tratados de paz, y cuyo objetivo solamente es la destrucción y exterminio total de la nación de Israel. Entonces, este cese al fuego no puede existir porque se dejaría a la mitad la operación quirúrgica. Ahora los judíos están descubriendo que mientras más bombardean el Líbano y más se acercan a los búnkers donde están escondidos la mayor parte de los Hezbollah, se han mezclado con los civiles. Entonces no es una guerra de uniformes azules contra uniformes verdes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra donde los judíos no tienen a un contrincante visible, porque están disfrazados de civiles. Entonces cae una bomba en un edificio de donde están saliendo los cohetes Jatucha y mata civiles, y los medios de comunicación comienzan a esparcer la noticia: mataron a 30 civiles, sin saber que de esos 30 civiles, 20 eran del grupo terrorista de Hezbollah. Así pues, los medios de comunicación no es posible que nosotros los creamos fidedignamente, ni nos dan la información adecuada. Gracias a Dios que Dios nos ha dejado la Biblia, y que la Biblia nos describe el panorama que se está llevando a cabo en el Medio Oriente y que va a consumarse con la Tercera Guerra Mundial, que la Biblia llama el Armagedón. Por todas partes, no solamente el Medio Oriente es un polvorín, sino que también encontramos en el mundo manifestaciones, marchas de protesta, inconformidad de la mayor parte de las personas ante sus gobiernos, pero principalmente
se busca con urgencia la paz en el Medio Oriente. ¿Cuál es la razón por la cual la mayor parte de los países ahorita están enfocados en el Medio Oriente y están haciendo lo posible para que en el Medio Oriente no se propague más la guerra? La razón es la siguiente: el Medio Oriente es el lugar geográfico donde se encuentran el 60% de la producción petrolera del mundo entero. El 60%. Si el flujo del petróleo no corre libremente hacia el occidente y estalla otra guerra en el Medio Oriente, ahorita está casi ya $75 el barril de petróleo. En Estados Unidos está a $3 ahorita, $3.20 el galón de gasolina. Estamos hablando que está costando en Estados Unidos casi $9.50 el litro de la gasolina. Ya no sé ni a cómo está aquí, pero está a 9 pesos 50 centavos mexicanos el litro de la gasolina en Estados Unidos, $3.20. Y todo esto es producido en el mundo entero, en Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Se fue la gasolina tremendamente. ¿Por qué? Porque está otra vez amenazado el flujo del petróleo hacia el occidente. Entonces la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, la misma China, la misma Rusia, están interesados en que haya seguridad y paz en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, vuelvo a repetir, se encuentra, de acuerdo a la Biblia, el inicio de la civilización. El jardín del Edén o el huerto del Edén se encontraba en lo que es ahorita la nación de Irak. En el jardín del Edén, en Irak, fue donde nació el primer pecado. Ahí se encontraba Satanás, y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9 que en el río Éufrates, que se encuentra atravesando Bagdad, en Irak, se encuentran 4 ángeles principados, atados, amarrados, esperando ser desatados. En Irak va a surgir la mecha para poder matar a más de la tercera parte de la humanidad con la próxima guerra que se aproxima. Así pues, la Biblia nos llena de detalles y nos muestra que detrás de todo lo que vemos políticamente, detrás de lo que vemos diplomáticamente, detrás de los noticieros de televisión, detrás de la ceguera que existe en el mundo. Porque dice Isaías que un velo está puesto en las naciones. Las naciones, los políticos, los gobernantes de la mayor parte de las naciones no pueden ver, no pueden discernir, no pueden distinguir qué es lo que realmente se encuentra detrás de este mundo físico, de este cosmos que nos rodea. La Biblia nos corre las persianas, nos corre las cortinas y nos permite asomarnos para poder percibir con nuestros ojos espirituales, con los ojos de la fe, el mundo real, que es más real lo que no se ve que lo que se ve, y podamos nosotros entender que no es con espada, no es con ejército, no es a través de política, no es a través de la fuerza, no es a través de manifestaciones, es a través de la oración. Es a través de la oración, a través de lo cual podemos preservar a nuestra familia, guardar a nuestra familia, orar por nuestra nación, orar para que tengamos sabiduría, tener sabiduría para administrar el dinero que Dios nos está dando, la salud que Dios nos está dando, el panorama que nos está dando Dios, cómo hablarle a los políticos, cómo dirigirnos a la nación, cómo dirigirnos a los periodistas, cómo dirigirnos a los maestros, cómo poder en este momento ser una bendición a nuestro país y a las naciones. Y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos vivir muy íntimamente ligados con el Hijo de Dios. Es el tiempo de estar muy, pero muy cerca del Señor Jesucristo para que no nos jale la corriente. Yo le platicaba a mi esposa ayer que veníamos de una reunión, que yo veo así el panorama. Satanás trata, Dios tiene un camino para nosotros. Este camino sabemos que se llama la justicia y la santidad. Satanás nos trata siempre de empujarnos para sacarnos del camino, o sea, nos trata de sacarnos cuando actuamos en la carne. Siempre que tú tomes una decisión en la carne, o pienses en la carne, o tu carne sea influida por lo de afuera, Satanás te saca del camino. Fue lo que hizo con Jesucristo cuando le dijo: di a estos panes, a estas rocas, que se conviertan en pan. ¿Qué estaba Satanás detrás de esa propuesta
original atacando a Cristo, ¿qué se proponía Satanás hacer con Jesús? Que Jesucristo simplemente se saliera y actuara independientemente del poder de su Padre, que usara sus poderes para hacer tortas, satisfacer una necesidad que es lógica y humana, que es el hambre, pero no el pecado se encontraba en convertir las piedras en tortas, sino en que no era la voluntad de Dios que comiera en ese momento. Entonces Satanás quería que Jesucristo actuara independientemente del Padre, y en esa forma nos trata a todos nosotros a sacar del camino, a que seamos sabios en nuestra propia opinión, a que nosotros digamos, pues a mí no me parece que es así, pues yo pienso que es así. Dios no estima a nadie que es sabio en su propia opinión. Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa, que moldeemos nuestra mente conforme a la palabra de Dios, que podamos sentir la presencia de su Espíritu para que el Espíritu Santo nos pueda sacar espiritualmente, porque físicamente no podemos salir del mundo, espiritualmente trasladarnos a los lugares celestiales y ahí en los lugares celestiales pelear las guerras espirituales que necesitamos todos pelear físicamente en este mundo. Es lo que Pablo dijo cuando expresó, no, aunque militamos en la carne, no estamos peleando en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. ¿Podrá haber entonces paz en el Medio Oriente a través de políticas y tratados diplomáticos? Definitivamente la mayoría de los especialistas, repito, del Medio Oriente continuarán proporcionando respuestas y soluciones equivocadas para la paz, porque ignoran totalmente que la raíz del problema entre los árabes y los judíos es espiritual y no es político. El problema ahorita que tenemos en México no es político, y es increíble cómo han llegado los cristianos aún a polarizarse. Y yo soy de un partido, tú eres del otro, y nosotros no tenemos ningún partido, somos ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos delante de nosotros una nación y sabemos que hay alguien arriba que es el que pone y quita, y que el problema que se está enfrentando ahorita no es político, es espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué esta inestabilidad de repente que comenzó a surgir en México? ¿Por qué tenemos ya un mes con tensión, con estrés, checando todos los días, que arranca, que no arranca, que esto, que quién es presidente, que quién es presidente? ¿Por qué? Porque el diablo sabe lo que Dios va a hacer en México. Dios sabe lo que va a hacer aquí en México. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Dios sabe que se nos van a abrir puertas tremendas en México, porque es la hora de México. Argentina ya tuvo su tiempo, Guatemala tuvo su tiempo, España tuvo su tiempo, Estados Unidos tuvo su tiempo. Y si ustedes ven la palabra de Dios, el evangelio corrió del este al occidente. Cristo mandó y les dijo, prediquen en Jerusalén, Samaria y el último la tierra. Y los apóstoles salieron del este y comenzaron a darle la vuelta alrededor de la tierra hasta regresar otra vez, y va a acabar el evangelio predicándose otra vez en Jerusalén. Por eso cuando Pablo quiso predicar en una parte que no era el programa de Dios, le dijo, no prediques ahí porque tienes que irte hacia el occidente. Él no podía regresarse porque era el plan de Dios predicar del este y que le diera la vuelta a la palabra de Dios al mundo en estos 2000 años, del este al occidente, al oeste, y regresar la palabra a Jerusalén, donde Cristo regresará a instaurar su reino terrenal. Entonces, ahorita viene la palabra por nosotros a México. El diablo sabe que viene un gran despertar en México, que viene un grande resurgimiento, un grande avivamiento en México de los mismos cristianos. Y él tiene que hacer todo lo posible. ¿Por qué cosa? Por causar confusión, por causar caos, por impedir que esto suceda, para poder detener la predicación de la palabra de Dios. A Satanás no le importa qué partido gane o qué partido pierda. A él le interesa que no se predique la palabra. Y nosotros sabemos que para predicar la palabra necesitamos el apoyo del gobierno. Si el gobierno no da el apoyo a la iglesia, ¿verdad?, no podríamos nosotros tener la libertad de predicar la palabra de Dios. La paz en el Medio Oriente, entonces, va a ser solo de carácter temporal. No creamos ningún tratado, no creamos ningún pacto diplomático hasta que Jesucristo venga. No va a haber paz de acuerdo a la palabra de Dios. Dice en Isaías capítulo 2, 3 al 4, acontecerá en lo postrero de los tiempos. O sea, en el hebreo, aharit o asharit yom,
que siempre habla de los últimos tiempos o la última etapa de la administración económica de Dios en su gobierno humano, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Nosotros sabemos inmediatamente que esto no puede ser alegórico, no puede ser un monte, porque un monte no tiene vida. ¿Qué está tratando de decirnos el Espíritu Santo cuando habla la palabra monte? En otras partes de la Biblia, los montes representan en la Biblia gobiernos o poderes políticos. Y cuando dice la Biblia que será confirmado el monte, estamos hablando de que hasta que Cristo venga, el gobierno de Jesucristo que entrará a este mundo será el único gobierno debajo del cual se sometan todas las demás naciones. Mientras el Hijo de Dios no vuelva a descender por segunda vez a este mundo, aquí estamos abajo en la pura rebatinga. Todo mundo quiere el poder, todo mundo quiere subir a la montaña y desde la montaña gobernar y controlar. Todo mundo quiere, como cuando le dijo el diablo a Cristo: ven, te llevo a la montaña más alta y te enseño los reinos del mundo y la gloria del mundo y el poder del mundo y lo que existe, las pasiones del ser humano que anhelamos por todos los medios: controlar, dominar, ser famosos, tener reconocimiento. Y todas estas cosas no pueden existir en nosotros para que Dios trabaje en nuestra vida. Si tú tienes ganas todavía de controlar, de dominar, de resaltarte, de que te den a conocer, de presumir algo, de tratar de obtener más dinero o más fama, etcétera, etcétera, por tus propios medios, Dios no puede trabajar con tu vida. Dios necesita vasos humillados, vasos humildes, vasos de hombres y de mujeres que podamos, cuando se le acercó el ángel a Gedeón y le dijo: varón esforzado y fuerte. Y en ese momento yo me acuerdo cuando leí ese pasaje de Jueces 6, me pregunté: varón esforzado, pero si estaba escondido ahí cerca de Tepito tratando de vender su mercancía pirata para que no vinieran y se la quitaran y poder sobrevivir. ¿Cómo es que le dijo el ángel que era un varón esforzado y valiente? Es que nunca Dios nos ve como nos ve más adelante con lo que va a hacer nosotros. Cuando el ángel le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, le estaba diciendo que dentro de él, fuera de la apariencia tímida y de miedo que tenía Gedeón, el potencial de Gedeón era de un guerrero. Pero no había sido explotado porque él no había confiado más que los madianitas vienen, vamos a escondernos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que no somos valientes por nosotros mismos, que no tenemos ningún poder, que no tenemos ninguna sabiduría, es cuando Dios nos dice: varón esforzado, Señor, pero si soy tímido, si soy esto, tengo miedo, Padre, yo no la puedo hacer. Claro que no lo puedes hacer, pero yo en ti lo voy a hacer, dice el Señor. Y ahí es cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, cuando dependemos de Él y ya no nos miramos a nosotros mismos, lo que tenemos o no tenemos, sino confiamos totalmente en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas en nosotros mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Gloria a su nombre. Todos los tratados internacionales. Vamos en primer lugar en esta mañana a tratar de entender lo siguiente. ¿Por qué no puede haber paz en el mundo? ¿Por qué no puede haber un gobierno, llámese México, Chile, Bolivia, Venezuela? ¿Por qué no puede haber un gobierno donde la gente esté satisfecha y conforme? No importa el gobierno que le pongas a la gente, ya sea democrático, ya ponle un dictador como en Cuba, ponle un dictador como Stalin o como Hitler, o dales un libertador, un presidente donde hay la democracia. ¿Por qué la gente, no importa el gobierno que tenga, siempre está protestando? Ahora que estamos en Estados Unidos, mi esposa y yo lo descubrimos. Todas las recamareras de los hoteles en Estados Unidos, todos los cocineros, todos los lavaplatos, todos los cocineros, todos los jardineros, todos los albañiles, todos los plomeros, jardineros, todos son mexicanos. Y les pagan $7, $8 la hora y ninguno está contento. Y les preguntamos hoy, y protestando contra el gobierno, haciendo manifestaciones: véngase para México, les digo. Véngase de nuez para México, a ver. Y vean que aquí sí está lo sabroso. Pero no importa dónde vayamos, nunca estaremos satisfechos. ¿Por qué? Por la inconformidad y el descontento que existe en el alma humana por no tener a Jesucristo. Y lo mismo podemos decir de los ricos.
Podemos hablar de personas como el diseñador Lavalle, que tiene un yate de 55 millones de dólares, de los cantantes, del futbolista Beckham de Inglaterra, que tiene millones de dólares, de Bill Gates, que acaba de declarar en Nueva York que es el hombre más vacío que se encuentra en el mundo. Nos damos cuenta que no está en el conocimiento, en el dinero, en la fama. Nunca nadie podrá estar contento. Una persona puede ser presidente de la República, acaba su oficio y sale presidente, ¿y qué sigue ahora? Anda buscando ahorita, como Bill Clinton, ser secretario de las Naciones Unidas. Quieren más, ¿por qué? Porque no fuimos creados para que ninguna cosa en este mundo nos pudiera satisfacer más que Jesucristo. Hay un vacío, exactamente, es como un cuadrado con el cual nacimos. Y nosotros tratamos de meter un rombo, tratamos de meter un rectángulo, tratamos de meter otra figura geométrica y no embona. No embona porque solamente, exactamente, fuimos creados para que en el momento que Jesucristo entrara a nuestra vida, pudiéramos recordar con la Biblia: si tenéis sustento y abrigo, estén contentos con eso, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces tenemos que ubicarnos y entender que nuestra satisfacción no va a ser en tener 2 trabajos o una mejor casa. Mi satisfacción depende total y absolutamente en mi relación que yo trate de guardar y mantener todos los días con el Hijo de Dios. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, si ustedes viven así ininterrumpidamente en comunión conmigo, pídanme todo lo que quieran y les será hecho. Lo único que le interesa a Dios es cuánto lo amas, cuánto tiempo pasas con Él diario en comunión, en oración, cuánto estás limpiando tu vida, cuánto estás manifestando el amor de Jesús y la bendición de Dios a tu familia y a todos los demás. La razón por la cual, en primer lugar, no puede haber paz ni satisfacción individual, familiar o nacional o mundialmente es porque antes de que podamos hacer la paz con Dios, necesitamos la justicia de Dios. Romanos 5, versículo 1. Todos se lo saben de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Vamos detenidamente a pensar en esto profundamente. Antes de que el ser humano pueda hacer la paz con Dios, antes que pueda hacer yo la paz con mi familia, antes que los judíos puedan hacer la paz con los árabes, antes que los partidos políticos puedan no ver sus intereses personales, sino el bienestar de una nación, quitar sus ojos de sus intereses, quitar sus ojos de su ambición y de todo, como políticos, como individuos, como familias, antes de que un ser humano pueda tener paz con Dios, se necesita antes la justicia. La razón por la cual no hay paz en el mundo, de acuerdo a este libro que se llama la Biblia, es porque en el mundo no hay justicia. Y por esta falta de justicia, el mundo está inconforme. No es justo lo que el gobierno nos hace, no es justo en estas elecciones esto, no es justo estos impuestos, no es justo aquello, no es justo lo que me hiciste, no es justo que te baste a mis hijos, no es justo que me dejaste en la calle, no es justo la herencia que me dejaron. ¿Qué estamos nosotros luchando internamente? Por justicia. Esta justicia, como el mundo no la conoce, la tratamos nosotros de implantar por nuestros propios medios totalmente defectuosos. Y por eso, ¿verdad?, no puede haber una elección, como decían ayer los miembros del Tribunal del Trife, que sea 100%, hay errores, hay irregularidades, pero de eso a que sea un fraude es una grande diferencia. No puede haber, ni en Estados Unidos, que es uno de los países democráticos más ejemplares en cuanto a la votación, ni siquiera hay una justicia total. Hay policías que agreden a los negritos, muchas veces el gobierno se aprovecha también de las personas. No hay una nación perfecta, no hay una iglesia perfecta, no hay un hombre perfecto, no hay una familia perfecta. Todos estamos llenos de imperfecciones y estas imperfecciones nos hacen actuar injustamente. Por más santo que sea un padre de familia, hará injusticias con sus hijos y con su esposa. Por más santa que sea una esposa, tendrá injusticias con su esposo y con su esposa. La justicia
es algo que proviene de Dios. Ahora vean ustedes el mensaje de la Biblia. Como el ser humano no puede obtener la justicia por sus propios medios, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir y extender sus manos en una cruz para que Él, antes de morir, antes de que le pusieran los clavos, antes de expirar y entregar su espíritu a su Padre, antes vivió 30 años una vida justa. Cristo tuvo que caminar por la vida cumpliendo la justicia de la Torá, del Antiguo Testamento. Por eso su madre pasó por la purificación María cuando nació Cristo, como toda mujer hebrea. Por eso Cristo, cuando entró al río Jordán, le dijo a Juan, oye, pero ¿cómo quieres que yo te bautice si tú eres el que me debías de bautizar? ¿Y qué le contestó Cristo? Para que toda justicia se cumpla. Cristo celebró la Pascua, Cristo celebró las fiestas judías y cumplió perfectamente la justicia de Dios. Cuando Cristo llega a la cruz del Calvario, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que examinar que el sacrificio no tuviera defecto. Y si tenía defecto, no era algo propicio para ser aceptado por Dios. Una vez que el sacerdote examinaba y ponía en el altar el sacrificio y no había defecto, se ofrecía a Dios y Dios aceptaba el sacrificio. Cuando Cristo llegó a la cruz, Dios lo examinó. Dios le pasó revista a su Hijo y vio que no había defecto alguno en su Hijo, que es el único hombre que cumplió la justicia de Dios, que es el único hombre que ha sido perfecto en todas sus cosas, nunca pecó en ninguna palabra, en ninguna acción, en ningún pensamiento, nunca jamás hubo pecado alguno en el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él era aceptable para que Él fuera el sacrificio. Antes de morir Cristo, tenía que haber cumplido la justicia divina de Dios. Una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, esa justicia que no es tuya ni que es mía, que le pertenece a Jesucristo, Él nos la regala. Es una justicia como si fuera este saco. Por eso dice, nos has vestido. Se usa una vestidura para ilustrar la justicia. Yo no tengo justicia, estamos encuerados delante de la presencia de Dios. Mi justicia no me sirve, mis peregrinaciones, mi religión, lo que he tratado yo de hacer, jamás me servirá para que Dios me acepte. Dios me dice, o aceptas que yo te vista con mi justicia y te ves que tú no tienes nada que ofrecerme, o te desecho y no te puedes acercar a mí. Entonces dice la Biblia, justificados por la fe, cuando yo creo en Cristo y acepto a Cristo, Dios nos viste y nos cubre con algo que no es de nosotros. La justicia que dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, inherentemente. La justicia que tú tienes y la justicia que yo tengo, por la cual la Biblia nos llama que somos justos, no es nuestra, es imputada. Nos ha sido regalada, hemos sido vestidos con la justicia de Cristo, y ahora cuando yo vengo a Dios a presentarme, no vengo en mi justicia, vengo con la justicia de su Hijo, y por ver con la justicia de su Hijo, Dios me acepta. Una vez que yo acepto la justicia de Dios, y me visto y le acepto, gracias Señor por esta justicia que tú me das, y me visto con ella, en ese momento, al ponerme el saco, al recibir la justicia de Dios, hay algo dentro de mi vida que sucede espiritualmente. Comienzo a tener paz con Dios. Nunca tendrás paz a través de drogas, de alcohol, de sexo, poder, dinero, viajes. Recorre el mundo, vístete de china poblana si quieres en Francia, vístete de charro en Nápoles. Llévate tus caballos, tus yates, lo que tú quieras que tú me escuches, ustedes políticos que nos escuchan por la televisión. Jamás el ser humano podrá tener paz, ni tranquilidad, ni contentamiento en su corazón hasta que haga la paz con Dios a través de la justicia de su Hijo. Justificados por la fe, una vez que Dios nos declara y nos dice, ahora tú eres justo, ¿qué significa eso? Hijo mío, ahora tú tienes el derecho de acercarte a mí, porque vienes vestido con lo que mi Hijo Jesucristo hizo, y en ese momento ya no eres mi enemigo. Ven, hijo mío, nos recibe Dios como sus hijos, como sus hijas y como sus familiares. Tenemos paz, vean esto con detenimiento, para con Dios. No tenemos la paz de Dios, que es la que sigue,
Tenemos paz para con Dios, o sea, ya Dios nos ha aceptado, ya no somos enemigos. Vean ustedes lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 32. Isaías 32. Ojalá que Dios en este momento, mediante su Espíritu, les esté dando a muchos de ustedes sabiduría y discernimiento espiritual para que entiendan estas verdades tan importantes que tenemos que comunicar al mundo entero y a los mismos cristianos también. Dice Isaías 32, versículo 17: y el efecto de la justicia será paz otra vez, 700 años antes de que Pablo escribiera en Romanos, 700 años antes de que Pablo escribiera en Romanos, que la justificación nos trae la paz. El profeta de Dios Isaías ya había anunciado que el resultado de la justicia, el fruto de la justicia es la paz. No puede haber paz entre judíos y árabes hasta que los judíos acepten a Yeshua Mashiach como su Salvador. No puede haber entre árabes paz contra los judíos hasta que dejen a Alá y reciban a Yeshua Mashiach como su Salvador. No puede haber paz en los partidos políticos hasta que ellos entiendan que no es mi partido, no es mi interés personal, no es mi ambición, es el bienestar del mundo. Nadie vive para sí mismo, porque Cristo no vivió para sí mismo, ahora vivimos para los demás. ¿Cuál es el problema del ser humano? Entonces, básicamente, que el ser humano vive para sí mismo, su ego. Mis intereses, mi ambición, mi iglesia, mi reino, mi partido, mi México, mi nación y los demás que se frían. No me interesa lo demás, me importa mi club, a lo que yo pertenezco. Y es tan grande esta pasión humana que dentro de las iglesias también se ve. Yo soy presbiteriano y soy orgulloso. Yo soy bautista y soy orgulloso. Yo soy Vida Nueva y somos mejores que todos los demás. Yo soy esto y el otro. El día que tú te sientas más orgulloso por pertenecer a un grupo cristiano que otro cristiano, es tus ambiciones personales. ¿Sabe una cosa? Todos somos hermanos, todos somos parte del mismo cuerpo, todos nos necesitamos, bautistas, nazarenos, amistad cristiana, Vida Nueva para el mundo. Si dejamos de pensar en mi iglesia y nosotros queremos destacar y queremos esto y el otro y pensamos que todos somos parte del mismo cuerpo, la iglesia tendría un avivamiento. Pero ¿qué detiene al Espíritu Santo? Ese egoísmo que todavía prevalece en muchos cristianos. Quieren destacar, quieren tener reconocimiento, quieren el control, quieren dominar, quieren apoderarse sin saber que es Cristo el que está detrás de nosotros trabajando. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, o sea, cuando comencemos a trabajar, a operar en la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Por qué tú no tienes paz en esta mañana si tú eres cristiano? Simplemente te voy a contestar. Hay algo injusto que tú has hecho y no has pedido perdón. ¿Por qué no tienes paz a pesar que vienes a la iglesia y a pesar de que lees la Biblia y oyes cassettes? Porque antier fuiste injusto con tu esposa y algo le hiciste que no le has pedido perdón. Y no es hasta que esa justicia sea reparada que volvemos a tener la paz de Dios. Hay cristianos que dicen, ¿por qué no prospero en mi trabajo? Y estoy diezmando, y estoy haciendo esas cosas porque eres injusto con tus empleados. Si a tu empleado no le pagas en los días festivos triple como la ley lo exige o doble. Si a tu empleado trabaja más de 8 horas y no le paga las horas extras que trabaja porque te interesa explotarlo nada más. Si a los gobernantes no les interesa más que explotar al pueblo y llevar a cabo sus ambiciones personales, comienzan a actuar en el área de la injusticia. Y esa área nos trae insatisfacción, nos trae intranquilidad, tienes pesadillas, estás irritable, estás lleno de... que no se te atraviese ni la mosca porque hasta la correteas a la mosca por toda tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué ese estrés? ¿Por qué ese odio dentro de ti? ¿Por qué esa intranquilidad? ¿Por qué esa irritabilidad? Porque no te deja vivir las injusticias que estás viviendo a tu alrededor. ¿Dónde tendrá lugar esta paz? Dice en Isaías, en nuestro texto, en el monte de Jehová. ¿Cuál es el monte de Jehová? El monte de Jehová viene del hebreo Har Hayavit. Har Hayavit, que significa el templo del monte. Los árabes le llaman Al-Aqsa o Al-Aqsa, y que es ni más ni menos también Sión.
el monte Moriah, donde Abraham, miles de años antes, subió a su hijo Isaac, y el ángel le detuvo la mano y le dijo: ahora veo que temes a Dios, que era un símbolo de la cruz del Calvario miles de años después de este incidente. El monte Moriah, el monte de Sión, el templo de Jehová, el monte de Jehová son sinónimos. Es el lugar geográfico que Dios ha escogido para que ahí se consolide el gobierno internacional del mundo entero. Dice la Biblia a continuación que desgraciadamente esta paz mundial no vendrá más que después de otra guerra mundial devastadora que la Biblia le llama la batalla del Armagedón o la tercera guerra mundial. Rápidamente vamos a ubicarnos en contexto histórico ahorita y geográfico para trasladarnos a la Biblia y terminar. Actualmente Israel se encuentra en un área geográfica 30 veces más pequeña que todas las 22 naciones árabes. Si juntáramos a la nación de Israel, no es más grande que el más pequeño estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en proporción geográfica. Sin embargo, el mundo entero alrededor lo quiere aplastar desde que en 1948 regresó. Todo esto es espiritual, no ves la política, todo esto es espiritual. Israel ha luchado casi 5 guerras desde el 48 y hace poco trataron de unirse con Hamas y con el grupo Al-Fatah que fundó Yasser Arafat, y entonces Ehud Barak, uno de los ministros de Israel, le entregó toda la franja de Gaza, estuvieron dispuestos a negociar a Jerusalén para que los palestinos estuvieran en paz. Yasser Arafat rechazó todas las propuestas y dijo: no, queremos Jerusalén. Y en la Constitución palestina de la Organización Nacional para Palestina está claramente delineada la política palestina. Nunca podremos estar en paz hasta que Israel sea exterminado. Esta política era de un grupo, ¿verdad?, que no se había formado como nación, pero hace 2 meses Irán, el presidente de Irán, declaró que la destrucción del sionismo sería la única solución para la paz en el Medio Oriente. Entonces nos damos cuenta que hay un odio alrededor contra Israel, y este grupo Hezbolá es un grupo que se formó en 1982 y fue financiado por Siria y por Irán para poder desde el Líbano y Beirut comenzar a tratar de entrenarse, y llegó el momento que el mismo gobierno del Líbano ya no pudo sobrepasar a Hezbolá. Ahora Hezbolá se creció en un ejército guerrillero tan grande que puede pasar en México. Los grupos en México guerrilleros pueden crecer tan grandes, si se les permite, que pueden al mismo tiempo opacar al ejército mexicano algún día. Son peligros que muchas veces no han tenido en cuenta algunos militares. Pero hay una propagación de guerrilleros en México como ustedes no se imaginan, por todos lados, y todavía no los detienen. Y es hora que ya oremos para que sean detenidos. Hezbolá sobrepasó al ejército. El presidente del Líbano ya no pudo hacer nada más que tener las manos amarradas, y Hezbolá comenzó a gobernar el Líbano desde Siria. Entonces comienzan los de Hezbolá a secuestrar a soldados israelíes y se los llevan al Líbano. Israel, desde 1972, cuando el grupo guerrillero de Septiembre Negro, dirigido por Yasser Arafat, secuestró a los atletas en Múnich, Alemania. ¿Se acuerdan la película Múnich? Muchos de ustedes la vieron, Múnich, donde relata cómo persiguen después del secuestro de esos atletas a todos los asesinos que mataron a los atletas judíos. Golda Meir dijo lo siguiente: nunca Israel podrá hacer ningún trato con terroristas. Entonces los terroristas ya no pueden secuestrar a nadie, porque el gobierno de Israel no va a pagar nunca el rescate. O se los devuelven o toman militarmente acción. Hezbolá secuestra a 2 soldados, los llevan al Líbano, y Israel dice: devuélvanos. No se los devolvemos a menos que saquen más de 10,000 presos que tiene Israel de palestinos. El gobierno de Israel dijo: no negociamos con ustedes, porque si les devolvemos esto nos secuestran más y nunca va a acabar este cuento. Entonces Israel comenzó a bombardear las bases más importantes de Hezbolá. Desgraciadamente, nosotros no entendemos que debemos de buscar la paz. Pero cuando no hay paz, Dios
le dijo a Israel: actúa militarmente. Si el pueblo no quiere paz, si las naciones alrededor no quieren paz, actúen militarmente. ¿Por qué? Porque el mundo de pecado en que vivimos se necesita, escúchenme por favor, se necesita desgraciadamente el uso de la fuerza. Tenemos que usar la fuerza muchas veces y la violencia para que haya paz y justicia en una nación. No se puede permitir, dice Romanos 13, capítulo 13 claramente, los magistrados no en vano llevan la espada para infundir temor al que hace lo malo. La espada es el símbolo de la justicia divina, la prerrogativa que Dios nos entregó desde Génesis 9:6 para que el gobierno ejerciera a través de la fuerza, de las cárceles, de granaderos, de soldados, de policías, de macanazos a los rebeldes. ¿Se imaginan ustedes que lleguemos a un mundo de anarquía donde el pueblo se levanta y pone a los gobernantes que quiera y ese presidente municipal va para abajo y ese gobernante va para abajo y los gobernantes no hagan nada para impedir este avance de violencia y de rebelión? La anarquía total. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste y acarrea condenación. Romanos 13. Pero esta perspectiva no es del mundo, no es de los sociólogos, no es de los psicólogos, no es de los políticos, es de la Biblia. Y necesitamos pensar como piensa Dios para entender lo que está pasando y no dejarnos arrastrar por la ola de medios de comunicación que distorsionan totalmente lo que Dios quiere darnos a revelar en su santa palabra. Tenemos que comprender que lo que está sucediendo es grave. Ahora, ¿qué va a pasar? Si Hezbolá no retira y no devuelve los soldados, Israel va a continuar bombardeando. Si Hezbolá bombardea Tel Aviv, la capital de Israel, en los próximos días como lo prometieron, o si Hezbolá comienza a mandar más guerrilleros a infiltrarlos dentro de Israel, va a entrar a la guerra Siria, va a entrar a la guerra Irán, y va a tener que entrar a la guerra Rusia, y si entra Rusia, entra Estados Unidos. O sea, esto puede ser catastrófico totalmente. Esto no se puede detener más que por un milagro, y la Biblia nos dice que va a surgir un hombre en Irak, o en Siria, en esa área donde estuvo el imperio neobabilónico, va a surgir un hombre llamado el Anticristo, del cual vamos a hablar el 23 de septiembre en el desayuno, y ese hombre va a hacer algo diplomático sobrenatural, que va a asombrar a las naciones al grado que va a garantizarles la paz a los judíos para que nadie más los moleste durante 7 años. Y después de estos 7 años, el anticristo será exterminado por la segunda venida del Hijo de Dios. Entonces, no puede surgir el anticristo, síganme con cuidado, no puede surgir el anticristo todavía en el escenario mundial hasta que antes haya una guerra devastadora en el Medio Oriente, antes de la Tercera Guerra Mundial. O sea, tiene que haber algo caótico en el Medio Oriente en los próximos meses o años para que el mundo se sacuda y lleguemos a la conciencia de la realización, Dios mío, pero qué loca está la gente verdaderamente. Qué locura, qué insanidad mental, qué odio tan profundo existe entre estos dos grupos étnicos allá en el Medio Oriente. Y cuando el mundo pueda despertar de la conciencia de que no solamente vivo para mi confort y mi coche y mi casa y qué película voy a ver en la noche, sino que estamos viviendo en la corta vida que Dios nos da para entender el plan de Dios, orar por el Medio Oriente, por la paz de Jerusalén, por nuestro querido México, por nuestros gobernantes, los candidatos, todos los partidos políticos. Hasta que no cobremos conciencia de eso, no puedes llamarte cristiano ni cristiana. El cristianismo no solamente venir aquí el domingo y sentarte y calentar la silla, es vivir consciente de que tenemos una misión que cumplir, tenemos un objetivo al cual tenemos que llegar, y es la propagación y la predicación del Evangelio a todas las naciones y mandar misioneros al mundo entero. Hasta que nosotros no podamos estar conscientes de este objetivo, no podemos unirnos a la visión. Ustedes no pueden unirse a la visión de nosotros los líderes, porque nosotros los líderes necesitamos que ustedes entiendan la visión que nosotros tenemos y no que solamente me fui a pasear a Dallas. Ningún pasear, aunque mucha gente piense eso, ¿verdad? Piensan porque para ellos todo es inmundo y hay mucha gente que no piensa más que lo peor siempre de sus líderes, pero Dios sabe que estamos en su voluntad y Dios sabe que estamos haciendo su obra y Dios nos va a bendecir aún 100 veces más. Y finalmente,
En el libro de Joel, capítulo 3, para terminar la Biblia, nos habla claramente de esta guerra devastadora. De esta guerra devastadora donde se van a reunir alrededor de Jerusalén. Porque de acuerdo a la Biblia, la nación que va a prender la mecha para que el mundo se incendie, no solamente ya el Medio Oriente, va a ser Jerusalén. Qué increíble, ¿verdad? Jerusalén va a ser la ciudad, la manzana de la discordia, que va a propiciar la Tercera Guerra Mundial. Jerusalén es el centro de las 3 religiones monoteístas más grandes de la humanidad: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y estas 3 religiones monoteístas se disputan la ciudad de Jerusalén. Arafat antes de morir lo dijo, Irán lo dijo, y todos alrededor nos damos cuenta. Imagínense que en México o Guatemala nos declarara la guerra y nos dijera: hasta que los mexicanos no sean exterminados, no vamos a estar en paz. Imagina, y que por Estados Unidos dijeran también nuestros primos americanos: pues hasta que no los exterminemos a ustedes y se vayan a vivir ya afuera, váyanse a otro lado, no vamos a poder fundar aquí las Américas. ¿Qué sentiríamos los mexicanos? Amenazados. Si ahorita nos sentimos amenazados, imagínense cómo se sienten los judíos, que se duermen con la ametralladora, desayunan con la ametralladora desde hace 50 años. Para que entiendas un poquito, desde hace 50 o más 50 años, del 48, los judíos no han podido descansar. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Familias enteras han visto morir a sus nietos, a sus hijos, generaciones enteras. ¿Tú a cuántos hijos has mandado a la guerra y los has visto morir por su nación? Pero familias enteras judías han visto morir todas 3, 4 generaciones. Y están hartos de tanta sangre y quieren la paz, por eso comenzaron a entregar tierra por paz. Pero no pueden ser saciados sus enemigos porque anhelan Jerusalén. Anhelan Jerusalén. Y es un problema espiritual que no va a tener solución hasta que venga Cristo. Dice en Joel capítulo 3, versículo 9: proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra. ¿Quién está diciendo esto? Ay, pero si yo creí que Dios estaba contra la guerra. Yo soy pacifista, peace and love. Dios mismo, el creador del universo, sabe que no estamos en Alicia, el país de las maravillas, ni estamos en el país de Pinocho, ni de los piratas del Caribe. Estamos en un mundo de pecado, donde desgraciadamente tú quieres peace and love, pues no puedes pedir peace and love, porque pides peace and love y te acuestas con 4 muchachos. Ay, pues yo soy pacifista y estilo para que no haya guerra. Y no haces guerra, pero haces guerra sexualmente. Y destruyes tu propia familia. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo donde la gente no vuelve a crucificar a Cristo si Cristo volviera a regresar. Tenemos que ser realistas y entender que el mundo que vivimos se necesita la policía, el ejército, el orden, la fuerza para poder gobernar y vivir y garantizarles a los ciudadanos seguridad. ¿Qué es lo que un gobierno tiene que hacer? Garantizarnos seguridad y protección a través inclusive de la fuerza, si nuestros intereses están siendo amenazados. Dios dice: proclamen guerra entre las naciones, despierten a los valientes, acérquense, vengan los hombres de guerra. Versículo 12: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, la mies está madura. Desciendan porque el lagar está lleno. Versículo 14: muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 16: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Esta es la proclamación de la Tercera Guerra Mundial, donde se van a reunir Zacarías 12, Zacarías 14, Apocalipsis 16, en el valle de Josafat,
en el valle del Armagedón, en el valle de la decisión, todas las naciones contra Israel. Porque Dios dijo, yo quiero Sión como mi habitación. Y el diablo dijo, pues yo también. Y basta que Dios ponga su mano en un lugar para desatar el conflicto espiritual en los aires e invitar a los poderes demoníacos a tratar de abortar el plan de Dios en tu vida, en Jerusalén y en nuestro México. La mano de Dios está sobre ti desde que recibiste a Cristo. Y cuando tú recibiste a Cristo, entraste en guerra. Escúchame, esto es algo serio. Cuando tú recibiste a Cristo, entraste en guerra. Le declaraste la guerra al diablo, a Satanás. Y él te la ha declarado a ti. Y se va a ir contra ti, y contra tu familia, y contra tu matrimonio, y contra tus hijos, con todo lo que pueda. Pero la Biblia nos dice que no tengamos miedo, que mucho mayor que el que se viene contra nosotros es el que está dentro de nosotros. Y que nosotros necesitamos solamente obedecer a Dios. Esta guerra tan tremenda y injusta desde la perspectiva que no podemos ver al diablo porque es invisible. Algo invisible me está atacando a mí, que yo no puedo, él sí me ve a mí, pero yo no lo veo a él. Es una guerra tremenda porque estamos en desventaja. Y mi única garantía de que no se me acerque es vivir y someterme a Dios. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Sométete a Dios, obedece a Dios. Híncate hoy llegando a tu casa, pídele perdón de tus injusticias, de tus pecados, de tus adulterios, de tus fornicaciones, de tus abusos, de tus robos, de tus hurtos, de tu evasión de impuestos, de todas tus tranzas. Híncate y humíllate delante de Dios, porque Dios es la única protección que te puede dar. La única protección es cuando habitamos al abrigo del Altísimo, para que Él pueda mandar a sus ángeles a que acampen a nuestro alrededor y vivir en paz los pocos días que nos quedan en este mundo. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos una luz. No nos has dejado en tinieblas, Señor. Haríamos bien estar atentos, como viviendo en un lugar oscuro, a la luz de tu palabra, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Yo soy la luz, dijo Jesús, y cualquiera de ustedes que me siga no andará en tinieblas. Oh Padre, gracias, porque no tenemos por qué vivir con estrés, con ansiedad, inconformes con lo que nos has dado, descontentos, porque te tenemos a ti. Y porque podemos tener aún más todavía si nosotros nos entregamos incondicionalmente a ti, Señor, a seguirte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, para que tú reines solamente en nuestra vida, Señor, y tú gobiernes en nuestros corazones y nuestras familias. Señor Jesús, gracias por tu vida inmaculada y perfecta. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu muerte en esa cruz, Hijo de Dios. Grande es tu fidelidad por los siglos de los siglos. Te pedimos, Padre, por nuestra nación, por nuestro México, Padre, que ha sido tan azotado, tan corrompido, tan perseguido, tan desechado, tan marginado entre las mismas naciones. Ya no queremos ser cola, queremos ser cabeza. Ya no queremos estar debajo, queremos estar arriba. Queremos ser luz a las naciones. Padre, ábrenos puertas en México. Padre, te pedimos por nuestros gobernantes. Trae la paz a nuestra nación, Señor. Danos paz en nuestra nación, Padre, a través de la proclamación de la justicia de tu Hijo Jesucristo. Muchos de ustedes que nos ven también por la televisión aún no tienen esta paz. Y ustedes que nos escuchan, donde quiera que estén, Dios te invita a este momento a hacer la paz con Él. No hay paz en tu vida porque no eres justo. Y buscas la justicia cuando dentro de tu propia alma vives en injusticia con los demás. Y tú estás consciente y tu conciencia te da testimonio de que vives en pecado.
Pero hay buenas noticias porque Dios vino a quitar estos pecados de tu vida y de mi vida a través del derramamiento de su sangre en la cruz. Y Él te pide en este momento que te arrepientas de esos pecados, que entiendas que tú no tienes el poder ni la fuerza para cambiar, que Él vino para darte este poder y para que cuando lo recibas nunca te vuelvas a soltar de Él. Porque si estamos caminando con Cristo, viviremos seguros hasta el día de nuestra muerte. Todos ustedes que en este momento quieran invitar a Cristo por primera vez a su vida, desde ahí, desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mi Dios, reconozco en mi corazón que tú eres el que gobiernas el universo y el único que me puede salvar de mis pecados y de mi estilo de vida. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados y te pido que entres a mi corazón, Señor Jesucristo. Lávame con tu sangre. Me arrepiento con toda mi alma y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.